parlante, un pulsador con dos patillas, una resistencia de 47 ohmios, una resistencia de 33 ohmios, una resistencia de 6.8 kiloohmios, dos resistencias de 100 ohmios y una resistencia de 3.3 kiloohmios. Además de eso, se necesitará un circuito integrado LM555, un condensador cerámico de 0,1 microfaradios y otro condensador cerámico de 0,01 microfaradios. También se necesitarán dos transistores, uno de referencia 2N3904 y otro transistor de referencia 2N3906, un potenciómetro de 100 kiloohmios y dos condensadores electrolíticos, uno de 1000 microfaradios y otro de 10 microfaradios, los cables de cobre y una batería de 9 voltios. Entonces ahora se procederá a realizar el montaje del circuito. Si en este circuito lo conectamos directamente a tierra, va a generar un sonido intermitente y por lo tanto nunca va a dejar de sonar. Así que es importante ponerle un interruptor, ya que el interruptor no es el que va a mandar la señal de disparo, sino que es el que va a permitir o no que se produzca este flujo de corriente hacia todo el circuito. Y la segunda patilla del pulsador va conectada hacia tierra. Bien, luego de tener esta conexión, entonces procedemos a realizar la conexión de la patilla número 2 que va hacia la resistencia de 33 kiloohmios, de 6.8 kiloohmios y a su vez va conectada con la patilla número 7 y la número 2. Entonces se realiza la conexión. La señal de disparo del circuito va a ser producida de acuerdo a lo que ocurra cuando se conectan los transistores y el condensador. Por eso, antes de explicar realmente qué hace el circuito integrado, es muy importante saber cómo se producen esas oscilaciones, desde los transistores, el potenciómetro y los condensadores, y esa señal ya pasa dentro del circuito y es que se produce la señal de comparación y todo lo que ocurre dentro de él. Entonces se conecta la resistencia de 6.8 y conectamos, bueno, aquí ya está la conexión y ahora procedemos a conectar la tercera patilla, que es la señal de salida que va por lo tanto hacia el parlante, pero primero debe ir conectado a un condensador cerámico de 0,1 microfaradios y a una resistencia de 47 ohmios. Entonces conectamos primero la tercera patilla al condensador y luego conectamos la resistencia de forma paralela. Bueno, a partir de este entonces vamos a conectar el parlante. Una parte del parlante va con el condensador y la otra va conectada
a la línea positiva del circuito. Ahora procedemos a conectar la patilla 4, que es la que va a la línea positiva del circuito y es por donde pasa la corriente cuando se produzca todas las oscilaciones dentro de los transistores. Entonces conectamos la patilla 4. Bien, ya luego de tener esta conexión, se procede a realizar la conexión número 5. Sin embargo, en este caso, como es una de las más importantes, será de último, ya que a partir de esta es que ingresa toda esa señal y se produce el disparo. Entonces quedará de último para cuando explique cada uno de los transistores y la función que cumplen cada uno de ellos dentro del circuito. La conexión 7 pues ya está realizada y la conexión 6 va desde la patilla número 6 hasta la resistencia de 33 kiloohmios. Entonces realizamos las conexiones necesarias para el circuito. A esta patilla, a esta conexión que va desde la patilla número 6 y que pasa por la resistencia de 33 kiloohmios, va conectada de forma en serie el condensador cerámico de 0,01 microfaradios, y este es muy importante ya que es quien realmente le da ese sonido agudo al sonido. En caso de haber un condensador de más valor, el sonido va a ser más agudo, más grave, y si entre más pequeño sea el condensador, el sonido va a ser más agudo y por lo tanto mucho más parecido al de un canario. Bien. Ahora entonces, si procedemos a realizar la conexión de la patilla número 5, que va conectado en paralelo, o sea, va en medio de una conexión en paralelo de un condensador de 1000 microfaradios. Entonces, primero se conecta la patilla 5 y se realiza una conexión. Primero a la parte positiva del circuito. Hay que tener en cuenta el orden de las patillas. Recordemos que la línea negra indica el negativo y la patilla más larga el positivo. Y ahora se conecta a la parte negativa del circuito. Bien, luego de conectar el condensador electrolítico de 1000 microfaradios, entonces se va a realizar una conexión Bien, entonces ahora sí procedemos a conectar la patilla número 5. Pero antes de eso se conectará de manera paralela el condensador electrolítico de 1000 microfaradios, sabiendo que
parte negativa está indicada por la zona gris y la parte positiva pues es la patilla más larga, igual que un LED. Bueno, luego de esto ahora sí va a realizar la conexión de la patilla número 5, que va hacia una resistencia de 100 ohmios, que a su vez va conectada a la parte negativa del circuito. Bueno, entonces hay que correr un poco las conexiones para que no queden Entonces se conecta primero la resistencia de 100 kiloohmios y ya luego entonces se realiza una conexión hacia el pin 5, que está indicado de esta manera. Y la resistencia de 100 ohmios. Bueno, la resistencia de 3.3 kiloohmios entonces va conectada hacia el potenciómetro, quien en este caso es muy importante ya que modula esas oscilaciones para que sean más rápidas o más lentas. Bueno, y a su vez el potenciómetro va a tener otra conexión, pero lo explicaré ahora. Bien, una vez ya se realice esta conexión, entonces se va a conectar el condensador de 10 microfaradios entre el colector del 2N3906 hacia la base del 2N3904, teniendo en cuenta que la parte negativa va hacia el primer transistor y la parte positiva hacia el segundo transistor. Bien, una vez se realice esta conexión, entonces se procederá a conectar el emisor del 2N3904 hacia la base del 3906. Bien, una vez se tengan entonces estas conexiones, ya se conecta por último entonces el colector de la patilla del transistor 3904 hacia la parte negativa
del circuito. Y ya casi queda por finalizada nuestro circuito. Pero primero, entonces, para finalizar hay que conectar la patilla número 8 hacia la parte positiva. Si conectamos, digamos que funcionaría de igual manera si se conectara esa parte positiva al pulsador, ya que ambos son los que tienen ese control dentro de la corriente del circuito. Entonces ahora vamos a proceder a evaluar su funcionamiento y si las conexiones quedaron de forma correcta. Recordemos que con el potenciómetro pues se puede modular la señal para que sea mucho más rápida o más lenta según sea necesario. De la siguiente manera. Entonces, primero se genera, entra la corriente y se genera una oscilación en los dos transistores. Esto ocurre gracias al condensador, el cual se carga y se descarga, produciendo así las oscilaciones que viajan por medio de los transistores que están puestos en paralelo, y con el potenciómetro se puede medir la velocidad de este sonido. Por medio de una resistencia de 100 ohmios, entonces viaja estas oscilaciones y se inyectan al pin número 5. Ya cuando llegan al pin número 5, que es el control de la señal, ya esta sale por medio de toda la barra positiva e ingresa al circuito integrado LM555, en donde ya se produce, según la cantidad de voltaje que se le aplique, un flip-flop debido a los ceros y unos y el comparador que en este se genera y consiste. Ya por medio de la patilla número 3, luego de que ocurre todo ese proceso dentro del circuito, entonces sale por medio del condensador cerámico 104 y la resistencia de 47 ohmios, la señal del sonido hacia el parlante, y ahí es cuando se produce el sonido parecido o igual al de un canario.